Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenida, bienvenido a este espacio de Brahma Kumaris Colombia, en esta serie de Sanar lo que duele con claves para transformar la pérdida. Mi nombre es Dora Lucy Guarín, estaré hoy contigo en en esta sesión de renacer desde la herida, resiliencia y fortaleza interior para hacer frente a la pérdida de la salud. ¿Mm? Entonces, para empezar, me gustaría mucho que pudieras alistar un bolígrafo, lápiz, papel, cuaderno, libreta, algo para anotar, porque pues eso va a ser una herramienta primera importante para pasar juntos esta siguiente hora. Y también contarte que, bueno, de todas formas, esta no espero que sea una charla en la que yo hable conceptos, tal, y les cuente cosas, y tampoco es para que ustedes estén ahí pasivos, escuchando, quizás mientras comen, mientras ordenan algo, hacen otra tarea. Realmente la idea y la invitación es a que compartamos juntos esta nuestra travesía, tu travesía y la mía por la enfermedad. Las experiencias que tenemos son muy valiosas y muy importantes. Y bueno, también de paso te invito a que puedas compartir aquello que sientas durante esta charla o posterior a la charla, con certeza que lo podemos leer posteriormente. Y seguir acompañándonos en la medida que ustedes así lo deseen y que se posibilite. Bueno, entonces quiero invitarlos pues a que compartamos juntos este tiempo, que aprendamos juntos y, y que realmente hagamos de esta siguiente hora un espacio tremendamente valioso y enriquecedor, donde podemos ver qué elementos y qué herramientas serán útiles para continuar nuestra vida en esta situación en común que tenemos, como es la de la pérdida de la salud. Ok, entonces ya con este preámbulo, pues una cálida bienvenida. Sé que, bueno, quizás estarás escuchando hoy porque de pronto tú mismo, porque alguien muy cercano de tu familia está pasando o recién acaba de pasar por un diagnóstico que le muestra una pérdida de la salud. ah, y obviamente es una situación de enfermedad. Y generalmente cuando hablamos de enfermedad, nos remitimos casi que en automático a la enfermedad física, a la pérdida de la salud física, pero pocas veces pensamos en salud mental, aunque en los últimos años es un poco más común conversar sobre esto, hablar sobre esto, saber de alguien que está en una situación así. Pero también muy pocas veces pensamos cuando hablamos de salud, tampoco pensamos mucho en bienestar general, integral, especialmente cuando nos referimos a enfermedades de largo tiempo, por el resto de la vida, con un pronóstico poco alentador quizás, con una condición compleja. Entonces, creo que es importante que hagamos como este marco de referencia en este espacio de hoy. Y es que sí, claro, estamos entendiendo la salud definitivamente un poco como con esa referencia a lo que nos habla las Naciones, perdón, sí, las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud, en relación con ese estado completo de bienestar físico, emocional, social. Y precisamente en la Asamblea Mundial de la Salud que se celebró en el año 1984, la OMS abordó una dimensión adicional o la trajo al escenario que fue la dimensión espiritual como un componente importante del bienestar humano y de la salud, reconociendo que también la salud depende de otros elementos aparte de los físicos, los sociales, los emocionales, como elementos como valores, creencias, propósitos, sentido de vida, la conexión con uno mismo, con otros y con algo trascendente. Así que en los contextos clínicos se ha demostrado
claramente que el bienestar espiritual aporta de una manera positiva y significativa a mejorar el estado de salud mental de las personas, la resiliencia y la calidad de vida. Y especialmente también en personas con enfermedades crónicas y cuidados paliativos. Actualmente también reconocemos que existen algunos sistemas de salud que están incorporando la espiritualidad como una cuarta dimensión de la salud, junto con estas otras tres dimensiones que formalmente, universalmente han sido reconocidas como las dimensiones física, emocional y social. Entonces, hoy vamos a estar explorando también esta otra parte de la dimensión espiritual en relación de cómo ella nos aporta a este proceso de manejarnos en la vida frente a una pérdida de la salud y enfrentar condiciones de salud que no son tan temporales, sino que son de más tiempo, de mayor duración y quizás un mayor impacto tanto al cuerpo como a toda nuestra situación de vida. Entonces, ya a estas alturas tú ya tienes que tener el bolígrafo ahí al ladito contigo, el papel, y vamos a hacer este primer ejercicio que vamos a compartir y es unas preguntas, ¿no? Dentro de estas preguntas vamos a comenzar con esta primera, que es si, jaja, esta no era la primera pregunta, me voy a volver un poquito. Si la primera pregunta en realidad es esta, cuando tú recibiste este diagnóstico o cuando tu familiar, tú estabas ahí con tu familiar o él te compartió ese diagnóstico, ¿qué fue lo que primero vino a tu mente? ¿No? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Tal vez no es tan difícil traerlo, pero quiero que por favor lo escribas. Escribe, date el tiempo, si necesitas pausar esta grabación, páusala y tómate ese tiempo para traer esos sentimientos que llegaron inmediatamente para ti. ¿Qué pensaste? ¿Qué se anidó en tu sentir en ese momento? Y por favor, escríbelo. Queremos identificar esos pensamientos y esos sentimientos iniciales. Queremos reconocerlos. Definitivamente desde este abordaje no estamos esperando nunca jamás que esos sentimientos se callen o se nieguen, sino que queremos aprender a transitarlos y a ir más allá de ellos. Y empezamos con identificar qué nos inundó al inicio, ¿verdad? Seguramente podemos decir que, bueno, hubo sentimientos como, por ejemplo, el miedo, ¿no? Personalmente, bueno, yo puedo decir y voy a tratar de compartir esta experiencia de mi vida por 22 años o más quizás en el ejercicio y en la práctica del Raja Yoga, pero también más de 22 años eh, con un diagnóstico. Y yo puedo decir que esos primeros sentimientos que llegaron a mí fue un miedo enorme. Y lo primero que a uno se le pasa por la mente
creo que todos estamos casi que en sintonía, es me voy a morir, el miedo a morir. Aunque no sea un diagnóstico tan fatídico, pero inmediatamente lo relacionamos con esto, con fallecer. Y también entonces surge de pronto los miedos o el miedo a perder las capacidades de nuestro cuerpo, las capacidades actuales, el miedo a todos esos cambios que va a estar teniendo el cuerpo, a la apariencia, el miedo a qué es esta cosa tan grande que se está viniendo y yo no estoy preparada para ello y no tengo ni idea cómo prepararme. Entonces, sí, como que hay un gran terror al inicio. También una incertidumbre. Por ejemplo, en mi caso, bueno, yo tenía 13 o 14 años cuando escuché este diagnóstico y entonces inmediatamente pensé, pero entonces, ¿qué va a ser de mi vida si yo apenas estoy empezando mi vida? ¿Y cómo así que ya no puedo, no puedo, no puedo, no puedo? Entonces, ¿qué va a pasar con los planes, con las ideas que quizás tenía hasta entonces? ¿Qué va a pasar con mi capacidad para autosostenerme? ¿Qué va a pasar con las relaciones que tengo en este momento y con las que me gustaría tener? Lo que había pensado para mi vida, ¿no? También existe un gran sentimiento de impotencia, de no poder cambiarlo, de no decir, hey, un momento, todavía no, espérate a ver, hacemos algo antes, de pronto, si se puede hacer algo antes para que esto no llegue, pero llegó, cayó, y el no poder cambiarlo, el no poder modificarlo, es un gran sentimiento de impotencia que nos inunda y esta también sensación de que empezamos a depender de muchas cosas que nosotros no podemos manejar y a las cuales no tenemos acceso ni control. Entonces, depender del sistema de salud, por ejemplo, depender del acceso que tenemos al sistema de salud, depender de los profesionales de salud, depender de los avances de las ciencias, de la salud, depender de tantas cosas que inclusive desconocemos. Hay una gran impotencia o un gran sentimiento también de injusticia. Por ejemplo, en mi caso, ¿por qué yo? Porque a mí, si yo apenas estoy empezando la vida, esto no es justo. ¿Qué fue lo que yo hice mal? ¿Qué es este castigo? ¿Por qué a mí me cae este castigo? Yo he sido una buena persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos sentimientos que nos desbordan y que nos llegan y que permanecen por un tiempo, ¿no? Eso es una claridad, la reconocemos, esos sentimientos, como ellos están presentes en nuestra vida, de repente caen, pero ahora lo que quisiéramos es empezar a explorar. Ahora sí, ok, están esos sentimientos, am, los encontramos, los reconocemos. Pero, ¿y qué más con esos sentimientos? No queremos negarlos, no queremos no escucharlos, pero queremos ver qué más va a pasar con ellos. Queremos avanzar un poquito en nuestra vida y necesitamos para eso hacernos algunas preguntas y una de esas es esta, ¿no? Si te gustaría que esos sentimientos te sigan acompañando por mucho más tiempo en tu vida. Es normal que ellos estén por un tiempo, es normal que se presenten y depende hace cuánto estamos con esta situación, pues esos sentimientos de los primeros momentos, quizás del primer mes, quizás de los primeros meses, están presentes de una manera muy significativa, pero el tiempo sigue pasando, nuestra vida sigue sucediendo. Entonces nos gustaría que esos sentimientos nos acompañaran por mucho más tiempo. Es decir, que pensaríamos también, nos sentimos o te sientes cómoda, feliz, tranquila, en paz con esa compañía de esos sentimientos. ¿Mm? Es muy importante
identificar cómo nos sentimos, porque en la medida que nuestro sentir está claro para nosotros, podemos empezar a tener mucho más, eh, mucha más fortaleza y podríamos decir que mucho más control de aquello que es incontrolable, ¿no? Aparte de lo que es incontrolable, quiero decir, o sea, no podemos pretender cambiar un diagnóstico, no podemos pretender cambiar, especialmente más que diagnóstico, la situación actual del cuerpo, cómo se le quiera llamar, el nombre que se le quiera dar, o si no queremos saber su nombre, pero lo que sí es una realidad es que la situación del cuerpo ha cambiado. Su entorno de equilibrio ha cambiado y nuestro bienestar se ha impactado. Entonces queremos reconocer, identificar si nos sentimos cómodos con los sentimientos que nos han acompañado en ese cambio, si nos gustaría mantenerlos por más tiempo, si estamos en paz con esa compañía que hemos tenido hasta ahora de ese tipo de sentimientos. Bueno, seguramente ya lo has escrito en tu libreta, ya tienes eso ahí claro, ¿verdad? Y ahora queremos ver, bueno, entonces, si no me siento tan cómodo, porque estoy segura que la mayoría de ustedes no está cómodo con esos sentimientos y le gustaría a otros, entonces pensemos, ¿qué sentimientos te gustaría que fueran tus compañeros frecuentes en tu travesía por la enfermedad? Pero no solamente por la enfermedad, de hecho, sino por tu vida, porque por el tiempo que dure la enfermedad, no es que tú existes única y exclusivamente por y para la enfermedad, más allá, aparte de la enfermedad, todos los escenarios de tu vida siguen presentes de una manera distinta, con seguridad, quizás, pero, el libro de tu vida sigue escribiéndose. Tiene un capítulo ahora que es un capítulo distinto, un capítulo que quizás no esperabas escribir, pero que se dio el momento y la oportunidad ahora y está sucediendo. Entonces, identifica, date la oportunidad de eh, tranquila y abiertamente preguntarte qué sentimientos te gustaría que fueran tus compañeros frecuentes en tu travesía por la enfermedad y en tu vida. ¿M? En todos los escenarios de tu vida, esos sentimientos están presentes y van a estar presentes, así como lo han estado el miedo y la incertidumbre. Ellos no solamente llegaron a estar ahí a partir de la enfermedad, sino que han permeado todos los escenarios de tu vida personal, todos los escenarios de tu vida laboral, de tu vida social. Todo tu corazón está impactado por eso, ¿no? Todo tu sentir. Todo tu ser está impactado por esos sentimientos. Entonces ahora, ¿cuáles son los que queremos que estén impactando nuestra vida? ¿Qué sentimientos? Identifícalos, escríbelos, atrévete a pensarlos. De pronto ahorita haces una primera versión y más adelante, en un día, en una semana, los siguientes días, puedes seguir explorando en realidad qué sentimientos, como refinando un poco ese enfoque de futuro, esa visión de futuro, que es una visión distinta a la que has estado teniendo hasta ahora con relación a esto de la enfermedad, una visión de esperanza, una visión de posibilidades, porque hasta ahora quizás nuestra visión, nuestro pensar, nuestro sentir y nuestra acción han estado conectados con todas las restricciones que implicó llegar a ese estado de enfermedad. Pero ahora, además de la enfermedad, tú sigues, la vida sigue. Bueno, seguro que ya tienes todos esos sentimientos ahí en una primera aproximación y pues ahora tenemos ese panorama y queremos ver cómo yo me puedo mover desde esos sentimientos actuales que aún permanecen, que aún están presentes, que son un poco áridos, como esta imagen de la izquierda, que son como
como nociones de lo que alguna vez hubo, pero ahora sin gran esperanza, y sin muchos frutos, sin mucho eh, tiempo que sea fructífero, ¿no? En términos de que no me ofrecen un panorama positivo, esperanzador, sino que son sentimientos que definitivamente me han obnubilado, quizás me han dejado un poco a la deriva o quizás son sentimientos que me han incapacitado, que me han debilitado, ¿no? El miedo, la incertidumbre, la impotencia o la injusticia en términos generales, cuando estamos en estas pérdidas, es como que quedamos como si fuera en una pausa del tiempo en términos de ver posibilidades y de crear posibilidades y de vivir en esas posibilidades, es decir, haciendo las realidades distintas. Entonces, definitivamente queremos ver cómo podemos entonces vernos en otro lugar y estar en otro lugar, entendiéndolo también como un proceso. No es que, no es que vamos a salir así como pasamos, transicionamos de una diapositiva a la otra, de una imagen a la otra. No es así como así, cada uno se toma su tiempo. Ah, pero sí que es importante ir poniendo la mirada, el sentir, el pensar, el hacer, la intención allí hacia ese otro lugar, porque a donde va nuestra mirada va nuestro, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos transitar del miedo a la paz, queremos movernos de tanta incertidumbre comprender y encontrar cuáles son las certezas que sí están para mí, qué capacidades, no es que todo es no puedo, no puedo, no puedo, sino que sí puedo y cuál es mi gran potencial ahí disponible para explorar y que está esperándome. Y cómo también poder llegar a esta experiencia de que sin importar la edad del cuerpo, existe dentro de mí una gran sabiduría que solo está esperando ser un poquito cultivada y ella automáticamente empieza a crecer muchísimo, con un poquito de dedicación, con un poquito de cariño y de entusiasmo y alegría. Puedo experimentar y emerger mi sabiduría interior. Y en últimas, hacer de todo esto que en algún momento fue una pérdida, tornarlo una gran ganancia. Quizás la proporción de pérdida se va invirtiendo y entonces es cada vez menos el sentimiento de pérdida, pero en cambio puedo tener un gran sentimiento de plenitud, de ganancia, de satisfacción, de ganas de ganar mucho en la vida, de hacer mucho en la vida, de ser y de experimentar aún a pesar de eso que en algún momento surgió y que nos acompaña. No sabemos por cuánto tiempo, porque la realidad es esta, ¿no? Entonces, la enfermedad estará en el cuerpo, no sabemos por cuánto tiempo, pero la fortaleza interna puede estar en mí. Dentro de mí está y puedo expresarla y puedo usarla en todos los escenarios de mi vida y yo sí puedo definir por cuánto tiempo y a partir de cuándo. Pero necesito empezar a crear esta alineación en mi interior para llegar a ella. ¿M? Claro, donde hay paz, donde hay certeza, capacidad, sabiduría y ganancias, con certeza hay fortaleza interior. Entonces vamos a continuar explorando este camino de transición entre el- estos sentimientos que venían acompañándonos hacia estos otros sentimientos que nos pueden acompañar. Y te voy a invitar a que hagamos un ejercicio cortito juntos para transitar del miedo a la paz. Respira profundo, relaja el cuerpo, libera tensiones.
Permite reconectar con esta tu esencia original de paz. Cuando recuerdas que como ser espiritual, la paz es tu modo de ser y de vivir natural. Solo tienes que recordarlo. Respira y recuerda, soy un ser de paz. La paz es mi naturaleza original. Respiro en paz y puedo compartir esa paz mientras inhalo a cada célula del cuerpo. Exhalo tensión, exhalo intranquilidad y me quedo con quien soy en realidad, despertando y fortaleciendo mi naturaleza original pacífica, sin importar las circunstancias y el estado actual del cuerpo. Elijo sentir lo que soy, paz, y elijo traer paz y calma a los órganos y sistemas de este cuerpo que habito. Bueno, nos vamos adentrando en esta experiencia de transitar del miedo a la paz y empieza por algo que está aquí en esta imagen, como crear una semilla linda, esperanzadora, amorosa en nuestra mente, una semilla de paz. Entonces, cuando nosotros pensamos en la paz, generalmente mucha gente la asocia a ser pasivo, a evadir o a no realizar acciones, pero en realidad la paz verdadera, la paz auténtica y que es, por lo tanto, duradera, es aquella paz que podemos mantenerla en medio del caos, es decir, es una paz que es muy activa, pero nada reactiva. ¿Mm? Y en ese sentido, cuando nosotros queremos experimentar la paz, requerimos una práctica muy sencilla, pero a la vez muy profunda. Es la práctica del silencio. ¿Mm? ¿Pero qué clase de silencio? Pues sí, todos sabemos que está el silencio como el de la boca. Cállese, ¿no? Callar la boca, ¿no? No hablar. Pero ese es un silencio que es sencillo, que todos conocemos, pero no necesariamente
un silencio que podemos sostener, porque muchas veces en situaciones críticas tenemos que hablar, como cuando nos dijeron, bueno, un médico nos dijo, está esta situación, ahora usted tiene que decir tal o tal tratamiento, tal o tal procedimiento. No nos podemos quedar experimentando esa paz del silencio de la boca porque necesitamos responder. Pero sí que podemos practicar, por ejemplo, esta otra clase de, de silencio, que es el de la mente. Porque el silencio es la puerta a través de la cual llegamos a la experiencia de la paz. Y cuando nosotros hablamos del silencio de la mente realmente es esta apertura de la puerta a través de la cual o bien sale la paz o bien entra la paz a nuestro interior. Entonces, en la mente nosotros estamos produciendo los pensamientos y los sentimientos que de lo que hemos estado hablando hasta ahora y compartiendo un poco. Y nos damos cuenta, ya lo hemos vivido, que los pensamientos y los sentimientos pues fácilmente pueden ser impactados por todo lo que es externo a nosotros, lo que vemos, lo que oímos, lo que nos dicen. Entonces, a partir de eso, pues somos influenciados por lo que otros piensan, por lo que otros sienten, por lo que otros dicen. Por ejemplo, cuando escuchamos un diagnóstico, escuchamos un pronóstico, pues eso hace que yo luego me diga a mí misma mm, palabras o me dirija a mí misma con esperanza o sin esperanza. Con que también, por ejemplo, puedo empezar a hablar palabras descalificativas o negativas o críticas, poco alentadoras acerca del propio cuerpo que tengo, ¿no? Y de su nueva situación y condición. Eso seguramente a algunos nos pasa. Como ya el médico me dijo que esta cosa, entonces yo ahora una y otra vez estoy pensando o hablando de manera muy negativa acerca del propio cuerpo, ¿no? Entonces mi relación con el cuerpo se torna una relación un poquito tóxica en términos de que los pensamientos y los sentimientos que yo, el ser, estoy generando hacia ese compañero que es el cuerpo, pues son siempre de una calidad muy baja. Así que para poder, y claro, esa es la calidad baja que nos da el miedo, ¿no? Que resulta en miedo. Entonces, para poder ir remontando el miedo, tenemos que usar la misma herramienta que nos llevó a él, y es la del pensar y la del sentir. Y para eso, primero que todo, reconocemos que nuestros pensamientos los podemos elegir. Reconocemos que el pensamiento es la primera energía y la primera herramienta sanadora a la que tiene acceso directo y la que primero le llega al cuerpo. ¿Mm? Entonces yo aprendo a cuidar mis pensamientos y aprendo sobre todo a elegir lo que yo quiero pensar. Eso es la base fundamental para poder experimentar cada vez más esto que es mi naturaleza original, la paz. ¿Mm? Bien, entonces con esa herramienta sanadora de la paz, del pensamiento pacífico, ¿cierto? Podemos ir apropiándonos de nuestra gran fortaleza y estabilidad interior. Ahora, cuando pensamos, por ejemplo, en la incertidumbre, ¿cómo podemos transitar esa
incertidumbre, todas esas dudas que nos agobian en algunas certezas. Entonces, desde la perspectiva del Raja Yoga, la primera certeza que reconocemos es que nuestra identidad es espiritual, no es física, ¿no? Y nosotros generalmente pensamos que nuestra identidad era la del documento de identidad: nombre, procedencia, talla, eh, esas cualidades físicas del cuerpo, ¿no? Esas descripciones físicas correspondientes a la materia del cuerpo era nuestra identidad, pero en el Raja Yoga reconocemos que nuestra identidad verdadera es verdadera porque es permanente, es la identidad espiritual. La identidad física es temporal y es temporal en tanto el cuerpo permanezca y además es temporal porque el cuerpo mismo a lo largo de la vida va cambiando. Entonces, por eso ahora los documentos de identidad han entendido esto en muchos lugares y el documento de identidad hay que cambiarlo porque la foto de la persona es distinta cuando tenía 18 años a cuando tiene 38 y 48 y 68, etcétera, ¿no? Entonces, la materia física es cambiante, es temporal, mientras que la energía espiritual que soy yo, soy permanente, ¿no? Constante, nunca muero, siempre existo. La segunda certeza que podemos adoptar desde el Raja Yoga es que definitivamente el cuerpo y yo, el ser espiritual, somos distintos. Somos dos entidades distintas, una es física, la otra es espiritual, aunque permanecemos juntos todo el tiempo, de día y de noche, sin parar, 24/7, 365 días del año, por la cantidad de años que el cuerpo tenga la posibilidad de estar disponible, ¿no? Entonces, esa es una realidad, eh, y además la realidad en términos de la siguiente certeza, que el cuerpo es materia temporal y yo el ser soy energía imperecedera, ¿no? De esta manera nosotros podemos, con estas certezas espirituales que nos brinda el Raja Yoga, podemos ser capaces de transitar la enfermedad desde un lugar más amoroso, desde un lugar mucho más honesto con nosotros mismos, en el que podemos asumir y aceptar con mayor facilidad las situaciones que están sucediendo con el cuerpo, las circunstancias que lo rodean y las posibilidades que tiene el cuerpo en el momento, pero yo soy capaz de tomar una distancia de ese cuerpo, digamos, y verlo de una manera mucho más objetiva. Sabemos que cuando queremos ver algo mejor, lo miramos en la distancia y nuestro panorama se amplía. Entonces, al reconocer que somos entidades diferentes, nuestro panorama se amplía, ¿no? Y podemos incluso tener muchas más claridades con relación a lo que necesitamos hacer para el cuerpo y cómo, desde qué lugar en realidad, ¿no? Como con qué sentimientos yo puedo abordar esta nueva escena que me presenta el cuerpo y su situación de enfermedad, y yo cómo lo acompaño y cómo estoy ahí para él, porque los dos estamos juntos en esto, ¿no? No es solamente algo del cuerpo y qué importa, yo sigo la vida sin que me importe eso. No, claro que sí me importa porque el cuerpo es este vehículo invaluable que es mi medio de expresión, es el medio de expresión del ser espiritual que soy yo. Entonces, lo necesito y lo cuido con mayor sabiduría y con mayor posibilidad amorosa de acompañarle desde un mejor lugar en términos de mi mi estado interior y mi fortaleza interior. Entre más conozco mi estado interior, más puedo crear fortaleza interior
para ubicarme en donde yo realmente elijo y no dejarme llevar por las situaciones que pasan, ¿no? Dejarme arrastrar, y cuando me dejo llevar y me dejo arrastrar pierdo claridad. Yo, el que tiene que decidir o tomar decisiones importantes frente a lo que pase con el cuerpo soy yo, el ser espiritual. Entonces, el no dejarme arrastrar por las situaciones del cuerpo me permite estar clara y estar tranquila y estar así como en la distancia para ver mejor el panorama y tener más sabiduría de decidir y de hacer lo que es correspondiente y pertinente. ¿Mm? Bueno, entonces ahora queremos avanzar como en este otro ejercicio de transitar sentimientos, cómo salir de la impotencia, digamos, cómo pasar de la impotencia a ir ganando cada vez más capacidad. Y estamos hablando de la capacidad del alma y por eso hablamos de poderes. Ven ustedes el poder de tolerar, el poder de afrontar y el poder del amor. En mi experiencia de los últimos años, yo creo, en relación con el tema de la enfermedad, esto ha sido cada vez más claro para mí. Cuán necesaria es que cuán necesario es que yo, el ser, realmente me acopie de toda mi fortaleza interna en términos de poderes espirituales. Y existen estos tres que para mí han sido fundamentales en el ejercicio de madurar mi relación con el cuerpo y su situación, y de acoger eso con tranquilidad, con alegría, con entusiasmo y con la misma valentía y determinación para continuar haciendo lo que parece mucho mejor para el cuerpo y lo que sigue siendo mucho mejor para el ser, ¿no? Y tener esta combinación y esta sintonía y esta armonía de caminar juntos en medio de las situaciones diversas por las que pasamos. Entonces, el primer poder, el de tolerar. Creo que ese es un poder fundamental para nosotros en todos los momentos de la enfermedad, cuando nos dan el diagnóstico, cuando eh, llegamos a un punto de tratamiento en el que de pronto no hay mucha claridad o cuando parece que hay un gran avance, pero exige unos riesgos que tomar, en fin, en diferentes etapas de nuestra situación con el cuerpo enfermo, tenemos que ser capaces de apropiarnos y de emerger, ¿no? De nuestro poder de tolerar. Y cuando hablamos del poder de tolerar, realmente estamos pensando como en 3 grados de tolerancia. La primera es como simplemente soportar una situación. Yo la soporto, yo aquí voy, pero hay muchos peros. El segundo grado, digamos, es el de que yo estoy haciendo esfuerzos por adaptarme, por tratar de lidiar con la situación. Sin embargo, es un poco difícil, es un poco tenso, es un gran esfuerzo, digamos. Y la tercera posibilidad o el tercer grado de tolerancia es cuando yo realmente puedo usar mi fuerza interior, o lo que llamaríamos mi poder espiritual, para atravesar una situación sin siquiera notar que realmente hace falta tolerar algo. Entonces, cuando estamos hablando del poder espiritual es que yo tenga, por ejemplo, la capacidad y la posibilidad em, de tolerar, ¿cierto? De aceptar esta situación independientemente de la circunstancia que haya, porque se tiene el poder espiritual en medio de todas las circunstancias, sea que haya unas buenas circunstancias, sea que hay otras que no consideramos tan buenas, sea que sean circunstancias que fluctúan mucho, sea que haya personas que me dicen, que no me dicen, que hacen, que no hacen, que deshacen, lo que sea. El poder se mantiene, es poder porque él se sostiene, ¿no? Entonces la tolerancia, sostenerla, ¿no? Un signo, por ejemplo, de intolerancia que podemos darnos cuenta que lo podemos estar teniendo es cuando alguien me dice algo, ¿no? Entonces empiezo a incomodarme, empiezo a quejarme, sea de palabras o de pensamientos, ¿no? Y eso es algo en lo que tendemos mucho cuando estamos en una situación de enfermedad del cuerpo. Nos tornamos reactivos con otras personas, con el cuerpo mismo. Él muestra nos revela algo de su condición
Y entonces inmediatamente no puede ser, inmediatamente nos tornamos con pensamientos trágicos, o nos da rabia o no queremos ver eso y lo negamos, hacemos todo lo posible. En fin, entonces, ¿qué es lo que pasa con la impaciencia? Porque eso, esa reactividad nos produce impaciencia, ¿no? Entonces tenemos impaciencia con otras personas y con nuestro propio cuerpo. Y eso en realidad lo que hace es disminuye la espiritualidad en el ambiente, o sea, disminuye la calidad de mi amor hacia las otras personas, disminuye la calidad de mi amor, especialmente con el cuerpo. Yo sí necesito tener un amor, pero espiritual hacia el cuerpo. Y más adelante, cuando exploremos el poder del amor, vamos a conversar un poquito sobre esto, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando nuestra calidad del amor disminuye, pues lo que estamos es creando un entorno poco amoroso con el cuerpo y eso disminuye la capacidad del cuerpo para actuar, para resolver, para sanar. A ver, pensemos. Si a nosotros nos piden hacer algo a alguien, pero nos lo pide como exigiéndolo y con un poquito de agresividad, de pronto nos toca hacerlo y lo hacemos a regañadientes. Pero si eso mismo nos lo dice con respeto, con gran entusiasmo, con alegría, con atención y cuidado en las palabras, yo inmediatamente tengo que decir que sí, o sea, me nace decir que sí, ¿verdad? Estaría muy feliz de poder hacerlo. Esa es la diferencia, digamos, en, en, en la capacidad que creamos para nuestro cuerpo. Cuando nos vamos apropiando y vamos emergiendo en nuestro poder de tolerar. Está ahí adentro, solo está esperando a que le toquemos la puerta y le digamos, por favor, siga, entre en acción. Ahora existe también este otro poder que es el poder de afrontar, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en el poder de afrontar, realmente estamos pensando en nuestra capacidad para asumir, para enfrentar, para lograr, como perseguir objetivos y lograrlos a pesar de los pesares. Ese es el poder de afrontar, es un poder espiritual, por lo tanto, no es violento. A veces cuando pensamos en poder, pensamos en fuerza, en, en un poquito de agresión, pensamos en esas cosas, pero no. Estamos hablando de poderes espirituales que son no violentos, son pacíficos y por eso este poder de afrontar es distinto a confrontar, que sí tiene un tono agresivo y de lucha, ¿no? Y esto es muy importante pensarlo en términos de cómo afrontar el diagnóstico y la condición actual de salud del cuerpo en términos de el tiempo, porque el diagnóstico nos llega al inicio, nos llegó en un momento dado de la vida, pero así como nosotros, el cuerpo sigue cambiando, yo también voy cambiando, el cuerpo sigue creciendo, sigue haciendo su proceso vital, la enfermedad también va haciendo su proceso y va cambiando. Entonces, necesitamos una gran fortaleza interna con este poder de afrontar para ser capaces de asumir esas circunstancias diversas que nos va presentando el cuerpo en su estado de enfermedad, para ser capaces de mantenernos en bienestar interior, porque ese es solo un escenario en nuestra vida, pero existen muchos otros. Entonces, tener
importante el poder de afrontar toda esta situación de la enfermedad. Tiene unos muy buenos amigos, no está solo, pero nunca está solo. Entonces, este poder se acompaña de la determinación para que sin importar cuáles sean los obstáculos que tengamos, nuestro objetivo esté en el bienestar, nuestras decisiones estén en el bienestar y no en las restricciones de la enfermedad o en los peros del cuerpo. También se acompaña de la confianza, ¿no? Esta fe que necesito tener en mí misma, en el cuerpo, por supuesto. Tengo que tener esta fe también, esta confianza. Necesito aprender a confiar en el otro, confiar en el médico, en su capacidad, en sus posibilidades. Necesito confiar en el entorno, necesito confiar en que no estoy sola y que puedo tener la mejor compañía posible, pero yo necesito dar el primer paso de valentía, que es el de creer en mí, creer en las posibilidades que me está ofreciendo la vida y no en las restricciones que me da la enfermedad, ¿no? Necesito también creer tener esta profunda certeza de que todo va a estar bien porque estoy acompañada también de muchas otras cosas y eso es lo que es la salud y el bienestar, ese conjunto completo. Entonces tengo que poner la mirada ahí y creer, confiar. Y también, por supuesto, necesito mucha paciencia, paz para adaptarme, paz para cooperar con el cuerpo y hacer los cambios que se requieren. Eh, po- Necesito estar en paz y darme el tiempo para que las situaciones las pueda ir superando de acuerdo a su propio ritmo y no al que a mí me gustaría. De ser capaz de ir superando las distintas situaciones y obstáculos sin violencia. Para eso requiero el poder de la paz, ¿no? Entonces, también necesito entusiasmo y esa gran fuerza desde mi interior que me posibilita llevar a cabo lo que se requiera, ¿no? En cualquier término, no solamente el de la enfermedad, en cualquier escenario de mi vida, no solo el de la enfermedad, sino también en el del resto de mis escenarios. Seguir construyendo la vida, seguir manteniendo mis sueños, mis metas, mis responsabilidades y mis roles, en, en- porque la vida sigue. Entonces, poder mantener el entusiasmo me posibilita todo eso. Y por supuesto, saber que necesito una muy buena compañía. No estamos solos en esto. Aunque sintamos que nadie más puede ponerse en su lugar, nadie sabe el dolor o la incomodidad que uno pueda estar teniendo en el cuerpo, pero definitivamente sí tenemos muchos compañeros y necesitamos elegir nuestras buenas compañías, elegir nuestras compañías como la de la familia, los amigos, el personal médico, uno va eligiendo. Tengo empatía con este médico, estamos en la misma línea o no, y uno va haciendo sus movimientos, ¿no? Pero también definitivamente es muy importante en mi experiencia, puedo decirles, la buena compañía de la amistad divina, ¿no? Dios como el guía, como el amigo, es ese apoyo y esa compañía que el alma requiere cuando está en su lucha, especialmente por vencer sus propias sombras, dificultades u obstáculos, ¿no? Es, es, es la energía divina, el amor. Y ahí entramos en el otro poder, que es el poder del amor, ¿no? El amor de Dios, que viene como ese amigo, ese compañero benevolente que finalmente le, le suministra la luz, ¿no? Permanente al alma con la que pueden brillar y resplandecer mi valentía, mi determinación, mi confianza, mi paciencia, ¿no? Todas las virtudes necesarias, pero que ellas resplandecen y brillan con la luz que trae a mi vida la energía del amor de Dios, ¿no?
y que me ayuden a superar esos dragones terribles como el miedo, la duda, la preocupación, el remordimiento, la culpa, porque ellos van a seguir queriendo aparecer en muchos momentos, ¿no? No importa que lleven muchos años en transitar una enfermedad, vuelven y aparecen. Entonces, esta potencia, esa constancia de la experiencia del amor por uno mismo también, no solamente la energía de Dios, ¿no? Pero amar amar mi situación, aceptarla con cariño, agradecerla y ver sus posibilidades. Es una energía que me va a posibilitar transitar en los momentos que más yo la voy a necesitar. Entonces, dedicarme con constancia a cultivar el amor de todas esas fuentes sin olvidar la fuente suprema, la fuente divina del amor, que es el amor de Dios, ¿no? Y la conexión con esa energía constante hace una diferencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a seguir moviéndonos aquí, ¿no? Entre todos esos poderes, definitivamente hay como esta línea. Es esta línea transversal que tiene que ver, que hemos estado explorando, ¿no? Cómo nosotros vamos a transitar todos estos sentimientos, todas estas emociones y todo este proceso de la vida que contiene a la enfermedad, ¿no? Entonces hemos estado explorando cuán valiosos y necesarios son nuestros pensamientos y sentimientos como una elección que hacemos cuando nos dedicamos y nos damos la oportunidad de pensar qué queremos pensar y darnos cuenta y identificar lo que queremos sentir. Hacerlo y ser capaces con esos pensamientos de sostenerlos. Pero para eso requerimos este reconocimiento de que también tenemos esta capacidad de discernir, de darnos cuenta de la pertinencia o no de algo. Tenemos esta fuerza de voluntad para tomar decisiones, llevarlas a cabo y en últimas reconocemos también que dentro de este proceso de transitar la enfermedad, nuestros hábitos están presentes y juegan un papel muy importante en nuestra naturaleza, o sea, nuestra forma de ser y de asumir la vida. Entonces son estos tres elementos los que son la base para recuperar nuestra sabiduría interior y ser capaces de salir de los sentimientos de por qué a mí, por qué esto, de la injusticia y quedarnos en cambio con el regalo de la sabiduría que ya lo teníamos pero que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Y es esta sabiduría, esta claridad que ilumina mi vida y que me pone como esa claridad del panorama en la que yo puedo saber qué hacer y cómo hacer y cómo funcionar desde esta otra mirada, no solamente la mirada física del cuerpo y cómo él puede cambiar, disminuir sus posibilidades o lo que sea que pase con el cuerpo, de pronto ir mejorando también, ¿cierto? Pero crear esta certeza y este marco que me acoge en términos de saber reconocer mis pensamientos y mis sentimientos. Vuelvo y les digo, es el pensamiento, esa energía poderosa, el sentimiento que se instala en la forma de un sentimiento y que es muy potente para subir o para disminuir o para bajar nuestra capacidad y nuestra posibilidad de impactar positiva o negativamente al cuerpo, porque soy yo el ser el que impacta, ¿no? Y no el cuerpo el que me tiene que impactar, ¿no? Es una relación en la que me torno, es una relación que se organiza, ¿no? Nuestra relación con el cuerpo necesita ser reordenada en términos de quién es quién.
¿no? Entonces, ser capaz de reconocer que el cuerpo tiene sus funciones, tiene sus posibilidades y sus capacidades, pero que yo, el ser espiritual, también tengo mis funciones, mis posibilidades y mis capacidades, y dentro de esas estamos hablando de estos tres elementos, ¿no? Estamos bien. Y es así como me voy apropiando de mi sabiduría interior. Pero, ¿cómo realmente se torna sabiduría? Practicándola, ¿no? Haciendo los ejercicios que hemos estado haciendo, ¿no? Identificar mi pensar, elegir mi pensamiento, elegir el sentimiento, moverme hacia ese sentimiento. Requiere diferentes cosas, pero se puede, siempre se puede. Entonces, así como podemos saber que en el proceso de la enfermedad debemos hacer muchas cosas para el cuerpo, yo, el ser espiritual, también necesito hacer muchas otras cosas para este cuerpo. Am, bueno, y transversal a todo eso que hemos hecho, que hemos estado explorando, definitivamente está esto que es el poder del silencio, el poder del pensamiento puro y el poder de la conexión. Realmente esto es transversal porque se requiere en todos los otros momentos y con todos los otros poderes, con todas las otras transiciones que hemos estado explorando anteriormente. Todo eso se nutre, se alimenta y se engrandece cuando yo me dedico a cultivar estos tres poderes también, ¿no? El fundamental, el poder del silencio. Entonces ya hablamos, compartimos antes acerca de ese silencio en las diferentes formas, ¿no? Que es el silencio de la boca, el silencio de la mente. Y ahora, dentro del silencio de la mente, no es un silencio para callar los pensamientos, para no pensar nada, sino que es un silencio muy creativo y muy productivo en el que yo estoy apuntando a la más elevada y a la mejor calidad del pensamiento, que es el pensamiento puro. En últimas, un pensamiento libre de toda agresión, incomodidad, ah, violencia en sus diferentes grados. Suena fuerte, violencia, pero el estar quejándome una y otra vez de esto que no puedo hacer, de esto que el cuerpo no puede, es una agresión constante. ¿No? Es una agresión constante. Entonces, transitar de esas agresiones pequeñas, sutiles, cortitas, que crean un enorme impacto en nuestra vida, hacia el pensamiento puro, ese pensamiento totalmente alineado con nuestras cualidades originales de paz, de amor, de felicidad, de sabiduría, ¿no? De poder. Ese es el pensamiento puro. Y finalmente, el poder de la conexión. Cuando esos dos están alineados, me llevan a ese poder. Cuando el poder del silencio, el poder del pensamiento puro están en esa sintonía y alineados, me llevan al poder de la conexión. Y ese es la tercera clase de silencio, en realidad, que es el silencio del hogar, del alma. Entonces, estamos hablando de la conexión conmigo mismo como ser espiritual, pero también con mi hogar espiritual. El cuerpo es la casa temporal que el alma tiene en este momento. La casa de los papás del cuerpo es el que llamamos el hogar, en términos físicos, pero ahora en términos del cuerpo y de las relaciones que mantenemos a través del cuerpo. Pero ahora queremos entablar este poder, esta conexión, por un lado, con nuestro hogar espiritual, que es este lugar de paz y de silencio, este lugar donde también está nuestra madre y, y nuestro padre espiritual, el del alma. Es ahí a donde queremos una y otra vez volver, porque es nuestro lugar de confort, es nuestro lugar de silencio,
de recargar la batería del ser. Es un lugar donde puedo ser y estar siendo yo misma, libre de todas, inclusive libre de toda conexión con el cuerpo, libre de toda conexión con las responsabilidades, con las acciones y simplemente ser yo, la energía espiritual. Y es muy reconfortante, es muy tranquilo y, y renueva la energía que luego nos queda para continuar el proceso de seguir abordando la vida con gran alegría, con gran entusiasmo, seguir abordando la vida con metas, con objetivos, con esperanza, sí, con algunos errores, con algunas fallas, y nos levantamos y otra vez seguimos, porque ni pensamos que qué grave el error, sino es como algo más, una escena más y avanzamos, ¿no? Así que la invitación es a que puedan dedicarse a cultivar ese jardín de su mente, con cultivar sus pensamientos, sus sentimientos y crear como todo este espacio de una renovada relación eh, con el cuerpo y una renovada relación también contigo misma, la energía espiritual que eres y te puedas alimentar y ayudar de todos estos poderes. Bueno, y ya para finalizar, me gustaría mucho, bueno, dejarles como esta posibilidad de que ustedes piensen un poquito en términos de cómo esta imagen de ese mito del ave fénix, ¿no? Que surge entre las cenizas, ¿no? Y renace. Y lo interesante es cómo pensarnos, ¿no? Cómo todas estas herramientas que hemos estado explorando, todo esto, esta experiencia que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes, realmente nos puede aportar para tener esa capacidad como la del ave fénix, pensando que en la historia del ave lo que hace es que ha tenido su nido y de pronto, bueno, lo queman y ella surge de entre esas cenizas de su nido y surge el ave, ¿no? Entonces es un poco esta metáfora que nos recuerda cómo, sí, el cuerpo es ese nido que nos ha acogido y desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Y que ha estado trabajando para nosotros día y noche incansablemente y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. Y que ahí está presente para nosotros, disponible para nosotros. Solamente Él depende de cómo nosotros le ordenamos y cómo lo, lo usamos. Entonces es un ejercicio de empezar a ordenar nuestra relación con el cuerpo, empezar a indicarle a nuestro cuerpo, empezar a compartir con esa materia física del cuerpo que tanto nos ha ofrecido. Ahora es tiempo de que nosotros empecemos a establecer una relación más saludable con ese cuerpo, brindándole también lo mejor que de nuestro ser. Todas estas cualidades, toda esta energía, todas estas posibilidades y que sea un gusto poderle ofrecer toda esa mejor energía al cuerpo, porque a la final ese cuerpo es nuestro compañero permanente en este mundo físico. Ese sí que ahí está de día y de noche, todo el tiempo. Entonces, que podamos disfrutar esa compañía en cualquier circunstancia, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en todo, en todas las circunstancias de nuestra vida, que podamos seguir construyendo juntos, siempre viendo todas las posibilidades que existen y que están disponibles. Es ampliar nuestra visión y es darnos la oportunidad de volar como el ave fénix. Entonces, sigue resurgiendo, sigue abriendo tus alas, ubica tus alas, prepárate para el vuelo y disfruta el vuelo. Y eso sí, dentro del vuelo, no olvides
mirar el panorama y definir tu objetivo. Que tengas un lindo y encantador resto de día. Ha sido un gusto compartir contigo. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, sigue la invitación para nuestra cuarta y última sesión de este ciclo. Un feliz resto de día.